Te damos gracias, Padre, te adoramos en el nombre del Señor Jesús y por tu Santo y Eterno Espíritu. Te damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración de nuestro corazón. Y oramos que tú la recibas en este momento, Señor, desde la tierra, llegue hasta los cielos nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro reconocimiento de tu majestad, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu amor hacia cada uno de nosotros. Gracias que tú eres bueno, gracias que tú eres fiel, gracias que tú cumples las promesas, eres el Dios de los milagros, de las maravillas, de las sanidades, eres el Dios que nos amas, nos perdonas y nos cuidas y nos llevas adelante. Y gracias que tú nos has traído hasta aquí, en medio de este confinamiento. Gracias que tú estás obrando en nuestro ser, aunque no lo veamos, pero tú estás haciendo una obra preciosa en nuestros corazones y nosotros te pedimos que nos ayudes a colaborar, a rendirnos, a humillarnos y a obedecer, Padre, para la gloria y la honra de tu nombre, y que haya el máximo de fruto, Señor, cuando toda esta etapa termine. Gracias, 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 en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, familia, Gesemaní y todos los que nos veis, los que nos escucháis habitualmente. Un saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos confiando, orando, que estéis bien, que estéis protegidos, que el Señor esté haciendo la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, en esta etapa concreta que estamos viviendo. Y como dijo Pablo, estamos convencidos, estamos persuadidos que el que comenzó la obra en esta etapa la va a terminar, la va a perfeccionar para la gloria y la honra de Jesús. Queremos ir un poquito más adelante con la palabra del Señor. Sabéis que estamos extrayendo verdades importantes, principios bíblicos en el libro de Pablo a los Filipenses, en la carta de Pablo a los Filipenses. Y esta carta es una carta muy personal, muy íntima, donde Pablo abre su corazón, quizá como ninguna de otras cartas, y el tema de la carta es el gozo sobrenatural, el gozo de Cristo, el gozo de Dios en medio de cualquier situación, ya sea la cárcel, ya sea la persecución, sea la enfermedad, sea la amenaza de la muerte. Lo que nos habla aquí Pablo es que él estaba experimentando el reino de Dios y el gozo es una de las medidas, una de las expresiones más altas, sin duda, del reino de Dios. Experimentar el gozo del Señor en nuestro espíritu, a pesar de cualquiera que sean las circunstancias que nos rodean o las que estamos viviendo, ya sea a nivel interno o externo, no cabe duda que es un milagro y es una expresión del reino de Dios. Y Pablo lo experimentaba, lo compartía, pero también lo proponía para que la Iglesia tuviera esta misma experiencia. Pero como solemos decir, la vida cristiana, el ministerio, las cosas del reino de Dios no son automáticas, obedecen a leyes, a principios, a verdades, a valores que hay que incorporar a nuestra vida. Para que las cosas de Dios funcionen, hay que hacerlo a la manera de Dios. Hay que respetar sus leyes, sus principios, sus valores, sus verdades. Y por eso estamos rastreando esta carta de una forma premeditada para ver cuáles son aquellos principios que Pablo destaca más como los responsables del gozo que él vivía y que él quería que viviera la iglesia de Filipos y por tanto y por extensión cualquiera de las congregaciones y de los creyentes a lo largo de los tiempos. Y hemos visto ya algunas verdades, ¿verdad? Hemos hablado de Cristo, que es el fundamento, Cristo, el señorío de Cristo, la presencia de Cristo, la comunión con Cristo, nuestra posición en Cristo, nuestro vivir en Cristo, pues ese es el fundamento de todo, así comienza la carta, ¿verdad? Pero luego hemos visto también la importancia de la oración, en especial la oración
cuando estamos ansiosos, cuando estamos preocupados, cuando tenemos problemas. Pues la oración es la propuesta de Pablo, no solamente para ayudarlo a él a mantenerse en gozo mientras estaba preso en la cárcel, sino que es la respuesta de Pablo para que la Iglesia, en sus preocupaciones, en sus ansiedades, la oración sea la respuesta correcta delante de Dios para esas situaciones. Hemos visto también cómo Pablo se gozaba muchísimo por causa del progreso del Evangelio y la evangelización, y esto también debe ser una alegría en cada uno de nuestros corazones, un gozo en cada uno de nuestros corazones cuando el Evangelio progresa, cuando el evangelismo avanza. En este mismo día estaba escuchando unos testimonios increíbles, maravillosos, sobrenaturales de una familia de nuestras congregaciones, cómo Dios les está ayudando a testificar a los vecinos y a hablar de Cristo con una libertad que ellos me decían que habían esperado esto por años y años y años, pero que ahora lo están viviendo, y por supuesto que es un motivo de gozo. Pablo también habla de tener un enfoque correcto y unas prioridades correctas en la vida. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y también vimos que Pablo expresó un requerimiento apostólico que tenía que ver con la unidad y la unanimidad de la Iglesia y con la actitud y la mentalidad ni más ni menos que la misma que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y queremos añadir un valor más, una columna más en este momento, que es la ejemplaridad. La ejemplaridad, el ser ejemplo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver el ser ejemplo con el gozo? Bueno, pues vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo establece de una forma clarísima y además muy concreta esta verdad de que la ejemplaridad trae gozo a la Iglesia del Señor, es un motivo de gozo y también es un motivo a los ministerios. Y por eso leo en Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante, y dice así la palabra de Dios: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo sepa cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así que Pablo, después de hablarnos de la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ese vaciarse de sí mismo y tomar la esencia de siervo, y siendo siervo, ser un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y después que Pablo también anima a la Iglesia a vivir en ese espíritu, en esa actitud y en esa dinámica frente a una sociedad que él dice que es perversa y maligna. Después de todo eso, insisto, Pablo pasa ahora a concretar esta verdad del gozo en dos personajes, dos personas ejemplares
que Pablo nos habla de ellas con bastante detalle, precisamente. Una de ellas es Timoteo. Bueno, la pregunta que podemos hacernos es ¿en qué y por qué Timoteo es una persona tan ejemplar que merece tanto espacio en la carta que Pablo le otorga para hablar de él y explicar algunas cualidades acerca de él? Hay que decir, por vía de contraste, que Timoteo no era el más inteligente ni era el más brillante a nivel humano. Tampoco era el que tenía más revelaciones ni experiencias especiales. Mucho menos era el más guerrero y el más valiente. A decir verdad, tampoco era el más sano, ni siquiera era el más fuerte. La Biblia dice que era un hombre que tenía constantes problemas de estómago, tenía una enfermedad crónica en su estómago, y todas aquellas personas que tienen o han tenido, y yo sé de lo que hablo, que han tenido por años problemas de estómago, saben cómo eso afecta a toda la vida. Es algo que te afecta prácticamente si no comes, y si comes da igual, constantemente eso afecta, y este era el caso de Timoteo. Era un muchacho que padecía muchísimo del estómago, así que tampoco se destacaba por ser un Superman el hombre. Entonces, ¿por qué Pablo exalta a Timoteo y habla de su ejemplaridad y lo pone como una causa profunda de gozo para su propio espíritu, para su propia vida? Bueno, en los versículos que hemos leído se destacan suficientes cualidades para entender por qué Pablo exaltaba a Timoteo como una persona, como un obrero, como un cristiano ejemplar. En primer lugar, vemos que Timoteo era el que más se interesaba por la iglesia de Filipos. Era una persona que amaba realmente a la iglesia. Era una persona que se interesaba por la iglesia, le preocupaba la iglesia, le preocupaba el estado de la iglesia. Era el que tenía motivos más puros y menos egoístas. No es que él hacía las cosas bien, sino que las hacía bien porque tenía buenos motivos. Era un muchacho puro de corazón y nada egoísta. De hecho, era el menos egoísta, porque Pablo dice que tenía otros muchos, pero que estos muchos eran muy egoístas. Seguramente eran más capaces incluso que Timoteo. Puede que fueran mucho más inteligentes, mucho más capacitados, pero Pablo no los escoge como ejemplares porque eran egoístas. Dice que todos buscan sus propios intereses, buscan lo suyo propio. Pero no no Timoteo. Timoteo no busca lo suyo propio, sino que busca lo de la iglesia. Y para Pablo, alguien que busca lo de la iglesia de Cristo antes que lo suyo propio es una persona ejemplar. Dice que tenía un corazón de siervo. Desde el principio que Pablo lo encontró en su ciudad, lo tomó, lo circuncidó, siendo un muchacho ya adulto, y lo discipuló y lo acompañó, y al igual que Josué fue un siervo para Moisés, Timoteo en alguna medida fue un siervo también para Pablo, no solamente para Dios, sino que también servía a Pablo, porque el que tiene corazón de siervo no solamente sirve a Dios, que no ve, sino que también sirve a aquellos a los cuales ve. De hecho, el que no es capaz de servir a un siervo de Dios, realmente no está sirviendo a Dios. O el que se cree que puede servir a Dios, pero no a un hombre de Dios, está viviendo una falacia, está viviendo un autoengaño. Pero este muchacho, Timoteo, tenía un corazón de siervo y tenía un espíritu muy noble, tenía un espíritu como un hijo, ¿verdad?, que no veía a Pablo solamente como el gran apóstol, como el gran líder, sino que él lo tenía como un padre, lo veía como un padre, lo amaba como un padre, lo honraba como un padre, lo consideraba como un padre. Y Pablo, lógicamente, se dio cuenta de esto. De hecho, Pablo no dice de ningún otro obrero, y tenía muchos en su equipo apostólico,
no es capaz de decir esto de ningún otro obrero, pero sí de Timoteo, que tenía un espíritu muy especial, muy noble, muy sensible, y además tenía un alma, su personalidad, estaba muy sincronizada con Pablo, porque habían servido al Señor, dice Pablo, como un hijo a un padre hemos servido en el Señor, es decir, habían formado un tándem, habían formado un equipo como un hijo y un padre, más que como un apóstol mayor y un siervo menor. No funcionaban así, funcionaban en una relación paterno-filial. Y esto, lógicamente, había unido no solamente el propósito y el destino en el ministerio, sino que había llegado a unir sus almas. Él era, Timoteo, un hombre, una persona que había sido probada y había sido aprobada. Pablo dice, los méritos de él ya los conocéis. Yo no tengo que decir a ustedes los méritos de este muchacho, porque ya sabéis que él fue probado y salió aprobado. Así que es interesante cómo Pablo expone la vida de Timoteo como un ejemplo de una persona que era una fuente, un factor activo de gozo para su propia vida. Y claro, no solamente para su propia vida, sino que también para la iglesia en Filipos, también Timoteo era un factor de gozo para su propia vida. Y luego habla de otro personaje, Pablo. Habla de Epafrodito. Y también es un personaje bien interesante, Epafrodito. Primero dice de él que era su hermano, colaborador y compañero de milicia. Estas son palabras muy importantes, porque decir que era un hermano significa que era auténtico en la fe, significa que era un hermano en Cristo de veras, porque si no, no tenía ninguna razón para decir que era un hermano. Se supone que si era un ministerio en la iglesia de Filipos, se supone que era un obrero cristiano, pues se supone que era hermano. Entonces, ¿por qué dice que era un hermano en la fe? Bueno, porque Pablo sabía que había falsos hermanos, igual que los hay hoy y siempre los habrá. Y hay hermanos que son hermanos, pero que bueno, son hermanos, digamos, con minúscula. Pero este era un auténtico hermano en la fe, y Pablo lo destaca. Luego dice que es un colaborador, y un colaborador significa alguien que formaba parte del equipo apostólico de Pablo, a quien Pablo lo tenía como un obrero, como parte de su equipo, parte de su staff. Era un hombre valorado por Pablo como un obrero que le ayudaba a Pablo en el ministerio de forma efectiva. Y luego dice algo interesante, dice que era compañero de milicia. Se ve que Epafrodito era un hombre de guerra, así como de Timoteo no se dice eso porque no lo era, pero de Epafrodito se ve que era un hombre guerrero, se ve que era un hombre que le echaba para adelante a la oposición y al enemigo, y cuando Pablo estaba en plena batalla, cuando Pablo se confrontaba con los demonios, se confrontaba con la oposición de los hombres, pues parece que Epafrodito allí estaba con Pablo, allí estaba al lado de Pablo peleando la buena batalla al lado de Pablo. Y claro, Pablo toma buena nota, ¿verdad?, de esa cualidad y la exalta ahora en la vida de Epafrodito. Sin duda alguna, Epafrodito era un obrero cristiano que servía en el equipo apostólico de Pablo. La Biblia nos dice también que era un enviado de la congregación de Filipos para suplir las necesidades materiales de Pablo. Él fue el que le llevó la ofrenda de parte de la congregación a Pablo. ¿Y por qué Pablo dice esto? Bueno, entre otras razones, Pablo lo que quiere exaltar aquí de Epafrodito es que era una persona fiable, que le podían entregar el dinero, y el dinero que le habían entregado era el dinero que iba a llegar, ¿verdad? Era una persona fiable, era una persona íntegra, que se le podía poner dinero en sus manos y llevar la administración de parte de la iglesia al apóstol Pablo. Pero dice más, dice mucho más. Dice que era una persona muy entregada a Dios
y que era una persona muy entregada a la obra de Dios y dispuesto incluso al sacrificio radical, o sea, a dar la vida, si eso hiciera falta, por amor a la obra de Dios y por amor a Pablo, porque él estuvo a punto de morir. No se nos dice exactamente qué le pasó, no sabemos exactamente las circunstancias, pero sabemos que él pasó una prueba, que tuvo un desafío muy fuerte en la misión de llevar, desde que salió de Filipos hasta Roma, llevarle el donativo a Pablo. Sabemos que tuvo una serie de problemas y que estuvo a punto de perder la vida. Y Pablo lo destaca como una persona entregada a Dios, entregada a la Iglesia y entregada también a su ministerio, en un sentido, dispuesto a perder la vida sin ningún problema. Y era una persona extremadamente e intensamente preocupada también, como Timoteo, por la congregación más que por su propia vida. Lo que a él le preocupaba es que la congregación de Filipos estuviese sufriendo, tuviese tristeza, porque habían escuchado que él había estado a la muerte, y a él estaba preocupado no por lo que le había pasado a él, no por la prueba que él tenía, sino por la prueba que estaban pasando los hermanos en la iglesia a raíz de la prueba que él había tenido. Digamos que son cualidades de oro puro, ¿verdad? Esto es oro puro en el Señor, ¿verdad? Y esto nos enseña muchísimo a nosotros, creyentes del siglo XXI. Y quiero resumir y concluir con algunas consideraciones. La primera de ellas es que la Iglesia de Cristo, nuestras congregaciones también, y los ministerios en particular, necesitamos a hermanos, a hermanas, necesitamos a servidores ejemplares que sean una fuente de gozo para la congregación, así como también para los ministerios. Es decir, que la Iglesia necesita gente no que le produzca problemas, que le produzca tristezas y agobios, porque ya el diablo se encarga con sus demonios y la oposición de este siglo, ya con eso tenemos bastante. Entonces no necesitamos que los creyentes y que los obreros cristianos que están en el cuerpo de Cristo, no necesitamos que sean causa de tristeza, de dolor y de preocupación, sino al contrario, una causa y una fuente de gozo. La Iglesia de Cristo, en segundo lugar, hoy necesita revisar y recuperar, tal vez, los perfiles bíblicos de lo que es ejemplar y de lo que no es. Porque no necesariamente lo que la Biblia y el Espíritu Santo dice que es ejemplar, no necesariamente es lo que nosotros, la Iglesia del Señor, pensamos que es ejemplar. Y esto nos lleva a la tercera consideración. Lo que Dios busca, aprueba y usa para edificar a la Iglesia y para traer gozo a la Iglesia y a los ministerios en tiempos de pruebas, no tiene que ver tanto con los valores que exalta, que busca y que valora nuestra sociedad. No se trata de los más listos, no se trata de los más capaces intelectualmente, no se trata de los más dotados con dones espirituales, no se trata de los que tienen experiencias más elevadas, más espirituales, más místicas, más maravillosas, no. No se trata de eso, a juzgar por lo que la palabra del Señor nos dice. Se trata de las cualidades que la Biblia destaca como tales. Y la Biblia destaca un perfil, presenta un perfil con unos valores, con unas cualidades de los que acabamos de hablar y que tendríamos que hablar mucho más, lógicamente, porque todo el Nuevo Testamento habla suficientemente de este tema. Timoteo y Epafrodito recibieron muchísima valoración del apóstol Pablo, no porque eran preferidos de Pablo, no es por eso,
es porque Pablo identificó en ellos las cualidades, los valores, las actitudes, el corazón, la conducta que se merecían entonces ser destacados y mencionados con espacio abierto en medio de una epístola por el apóstol Pablo. Y finalmente, pues decir que necesitamos nosotros pedirle a nuestro Señor que nos ayude a cada creyente, a cada obrero, a cada servidor, a cada ministerio, que nos ayude a ser personas creyentes, hermanos, obreros, servidores, que tengamos estas y otras, pero estas cualidades que tenía Timoteo y que tenía Epafrodito. ¿Para qué? Bueno, para ser inspiradores, para ser motivos, para ser fuentes de gozo a nuestras congregaciones, para ser de inspiración a la Iglesia cuando la Iglesia tiene tristeza, cuando la Iglesia está pasando por dificultades. Así que yo creo que en este tiempo y en los años que vienen, donde hay tantas amenazas espirituales, económicas, tantas cosas que están ahí, que son interrogantes para este mundo y para la Iglesia del Señor, porque estamos en este mundo, en este momento, ¿cómo no? Necesitamos que Dios haga de ti, hermano, y de un servidor, que haga de ti y de mí personas como Timoteo, como Epafrodito, que van a ser motivos de mucho gozo para nuestras congregaciones y para los ministerios que sirven a nuestras congregaciones. Así que quiero terminar, si quieres unirte, que nos unamos ahora en una oración y pedirle a Dios que Él nos ayude a pagar el precio, porque Timoteo fue probado, pagó un precio, Epafrodito fue probado, pagó un precio, estuvo a punto de perder la vida antes de ser identificado como una persona ejemplar. Ser una persona ejemplar cuesta, hay un precio que pagar y debemos estar dispuestos a hacerlo si queremos que Dios nos ayude y que Dios nos use como fuente de gozo a la Iglesia del Señor y al ministerio en los años que tenemos por delante. Yo estoy confiado que tú quieres ser una persona ejemplar, que tú quieres ser una fuente de gozo, que tú no quieres ser un instrumento de tristeza, de dolor al pueblo de Dios, que tú quieres al contrario ser como Timoteo y Epafrodito, alguien a quien Dios te puede identificar como una fuente y un instrumento de gozo. Así que pidamos a Dios que Él nos ayude. Señor, te damos gracias por hombres como Timoteo y como Epafrodito, verdaderos hijos tuyos, verdaderos hermanos en la fe, obreros probados y aprobados, personas que pagaron el precio, incluso hasta estar dispuestos a perder la vida, para poder ser identificados y exaltados como instrumentos de gozo, como vidas ejemplares, capaces de producir gozo en los ministerios y en la Iglesia. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tú hagas de cada uno de nosotros instrumentos de gozo para tu Iglesia. Señor, haznos ejemplares como Timoteo, como Epafrodito, como tantos y tantos y tantos que ha habido en la historia de la Iglesia y sin duda, Señor, tantos y tantos que tú tienes en este momento presente y que tanto se va a necesitar en el futuro, en los días venideros, Padre.
Señor, bendice, te pido, a aquellos que ya son así, que ya tienen estas cualidades, que tienen este corazón, y no solamente lo tienen, pero que lo aman, que desean desarrollarlo, que se identifican con el perfil, con el modelo de personas ejemplares en la palabra del Señor. Padre, yo te pido que tú des gracia, que tú des fuerzas para crecer, para seguir desarrollándonos en todo esto, para la gloria y la honra de tu nombre. Pero también, Señor, para bendecir a nuestras congregaciones, para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir al ministerio. Te pedimos tu ayuda, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú estás obrando, como cantábamos al principio, y sin duda tú quieres levantarnos, Señor, parte de un ejército de creyentes, de obreros, de ministerios ejemplares. Gracias, en tus manos nos encomendamos y a la obra de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nada más, que Dios os bendiga, un abrazo y seguimos conectados, ya sea por este medio, ya sea de forma presencial el domingo. Quiero enviar un cariñoso saludo, en especial a aquellas personas mayores que por razón de vuestra edad o de algunos achaques estáis en casa, recluidos, ¿verdad? Y no podéis de momento, hasta nuevos tiempos, asistir presencialmente a la congregación. Os echamos de menos. Queremos deciros sinceramente que la congregación no es igual sin vosotros y que estamos anhelando el día en que la normativa permita y la seguridad permita que podáis estar también reuniéndoos presencialmente los domingos. Hasta entonces, un abrazo muy grande y bendiciones.